días, querido telepensante. Ya es martes 6 de junio y esta es una excelente noticia porque se avanza en la acusación constitucional en contra del ministro activista del lobby del LGTBQX, Y y Z, Marco Antonio Ávila. Recuerden que esto porque el ministro presentó una circular voluntaria para los colegios de la ESI, ¿se acuerdan? Razón por la cual algunos parlamentarios reaccionaron afortunadamente y presentaron una acusación y anunciaron en realidad una acusación que se está redactando. La buena noticia es que ya se cuenta con el apoyo de todas las bancadas de oposición, acercándose incluso a que la acusación se apruebe en la Cámara Baja. Para que se apruebe se necesitarían 78 votos en un día en el que todos los parlamentarios asistieran. De inmediato vamos a ver las declaraciones del día de ayer de las parlamentarias que iniciaron la acusación constitucional, pertenecientes al Partido Social Cristiano. Finalmente queremos valorar con la diputada Sara Concha del apoyo que ha tenido esta acusación constitucional que estamos presentando de las distintas fuerzas políticas, lo cual es muy relevante. Recordar que esta acusación es por la vulneración del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, además de la pésima gestión que ha tenido el ministro en la cartera del Ministerio de Educación. También se suman, ¿cierto?, a lo que es el equipo que ya estaba redactando la acusación, también asesores de las distintas bancadas, lo cual también valoramos. Y esta redacción podría estar presentada a fines de esta semana o a inicios de la próxima semana. Diputada, en el oficialismo han acusado que hay homofobia en la presentación de esta acusación. ¿Usted descartaría aquello o tiene una opinión distinta? Yo descarto eso que se ha dicho, eso no corresponde, no es así. Y desde un inicio nosotras dijimos que era cierta esta acusación constitucional, la estamos levantando por la vulneración del derecho preferente de los padres, por todas las actividades que se han ido desarrollando, ¿cierto?, con una ideología de género que en el fondo viene a confundir la identidad sexual de los niños, diciéndoles que ellos nacen neutros y que los niños pueden escoger entre ser un hombre, una mujer u otro género. Ese es uno de los principales puntos, ¿cierto?, de la acusación constitucional, ya que esto se está haciendo a espaldas de los padres, sin la autorización de ellos. Agregar también aquello que, y lamento la verdad que el ministro y el oficialismo se hayan tomado de la identidad sexual del ministro para decir que nosotros estamos levantando esto para ellos, sino que nosotros nos estamos respaldando en esta acusación constitucional que se levanta como herramienta para poder fiscalizar la gestión de los ministros de Estado. Por lo tanto, acá no tiene relación ninguna con la identidad de género de una persona, sino más bien porque acá hay un derecho que se ha vulnerado, como el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Acá no solo esto lo está levantando los parlamentarios, sino que hay una cantidad enorme. Muy bien, las parlamentarias, esto hace rato que debió ocurrir, pero me alegro que los parlamentarios estén reaccionando. ¿Quieren ver lo que dijeron desde la bancada de la UDI? Vamos a ver el video, por favor, señor director. Creemos que eso debilita la acción final y por eso tomamos la decisión como bancada de la Unión Demócrata Independiente ir por la acusación constitucional porque creemos que existen antecedentes suficientes para proceder por esta acusación. Lo primero, sin duda, que el tema de la deserción escolar y la deserción docente son elementos que están generando mucho ruido al interior de los establecimientos. Lo otro, el no utilizar la ley de aula segura para erradicar a los violentistas de los establecimientos educacionales es otro elemento que se debe y se tiene que tener en consideración. Como también el tema de la tómbola, que en definitiva es un verdadero atentado contra la voluntad que siempre debe primar, que sean los padres los que elijan la educación de los hijos y no solo el Estado que ofrezca una sola opción. Por eso limitamos la libertad de elección. Miren, yo encuentro que qué amorosos en sumarse a la acusación constitucional, pero los argumentos que dieron, si bien es cierto, son reales, son relevantes. ¿No les parece a ustedes que no son el principal argumento? Yo diría que lo que él menciona en esta conferencia, en el
en el Congreso, insisto, es real, pero no es lo más relevante. No mencionan que el ministro pretende hipersexualizar a nuestros niños. No mencionan que pretenden saltarse el derecho de los padres a educar a sus hijos. Y obviamente, insisto, son relevantes. Es que quiero que se entienda, telepensante, que los argumentos que él acaba de decir, sí, son agravantes, pero no son los más importantes. Si esto de hipersexualizar a los niños es perverso, ¿serán ignorantes? ¿Tratarán de ser políticamente correctos? No sé, no entiendo la verdad. Y ahora, figúrense, acusado de almacenamiento de pornografía infantil, ex jefe informático de La Moneda de la DC. Fue jefe informático para el gobierno de Bachelet. Miguel Ángel Candía Irarrázaval, ex jefe informático del segundo gobierno de Michelle Bachelet y que se desempeñaba como funcionario de la municipalidad de Peñalolén tras ser acusado de almacenamiento de pornografía infantil. En la causa judicial es imputado. Su detención fue informada al tribunal como flagrancia. Hoy se encuentra con la medida cautelar de arraigo nacional. ¿Esta es la gente que quiere enseñarle educación sexual a nuestros hijos, telepensantes? ¿Cómo es posible que personas de partidos políticos estén cometiendo este tipo de delitos tan graves como este? Y uno se pregunta, ¿será el único de la ADC? Lo expulsaron de la ADC por si acaso, pero ¿será el único de la ADC? ¿El resto de los militantes del partido sabía lo que estaba pasando? Como madre, les digo, lo encuentro sumamente preocupante. Y cambiando de tema, pero también relacionado con la educación. Recuerden que el día de ayer les comenté que el subsecretario Monsalve dijo que el atentado a la escuelita rural, que les comenté el día de ayer, había sido un atentado. Este atentado a una escuelita donde le enseñaban a 18 niños. Esto ya es grotesco, pero se los tengo que contar. El gobierno desestima el uso de la ley antiterrorista en querella por ataque incendiario a la escuela rural. ¿Qué les parece? O sea, por un lado, el subsecretario Monsalve tiene un discurso y después el gobierno regional considera que en realidad no tiene que ser. Miren la excusa barata que dieron. Lo que necesitamos es que las personas que están detrás de estos delitos cumplan la condena. Se ubica a estas personas y después se pongan ante la justicia y sean condenadas. Para esto, la ley antiterrorista hoy día no es eficiente, afirmó el delegado presidencial regional de la Araucanía, José Montalva. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me indigna. Me indigna porque ¿hasta cuándo los hechos terroristas se van a tratar como hechos terroristas? Insisto, quemaron la escuela, 5 sujetos ingresaron de manera violenta, con armas, quemaron la escuela. El cuidador, que también es profesor, estaba dentro de la escuela, afortunadamente no le pasó nada. ¿Y los vamos a tratar como delitos comunes? Si además ya es un patrón reiterativo. Queman colegios, queman escuelas, se apropian de fondos, queman casas. Y no pasa nada. El ministro Monsalve entonces asegura que es un acto terrorista, pero no se considera como tal ante la justicia. Impresentable. ¿Saben que el fin de semana hubieron 5 homicidios en la región metropolitana? Además, los gendarmes encienden barricadas a las afueras de la cárcel de Valparaíso tras muerte de un compañero de trabajo. El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Roberto Escobar, aseguró que ya no dan abasto. Estamos desesperados. La salud mental de la cárcel de Valparaíso es pésima, no da para más, sostuvo. Tras la muerte de un gendarme al interior del recinto penal el pasado sábado. Entre las demandas de los funcionarios se encuentran las malas condiciones laborales y la falta de personal, por lo que se acusan sobrecarga laboral en sus jornadas de trabajo. Fíjense ustedes que trabajan 2 gendarmes para 300 internos. Entendemos que los internos son delincuentes y que tampoco las cárceles tienen la mejor tecnología como para que esto sea de esta manera. ¿Esta es la manera en que tratamos el delito en Chile, los criminales? Y quizás uno puede entender, insisto, que con tecnologías pueda fusionar 2 trabajadores, 2 gendarmes cada 300 internos. Pero no hay tecnología en nuestras cárceles. Nos vamos entonces al reality constituyente. Tricel proclamó la mañana del día de ayer a los 51 consejeros constitucionales electos que asumirán el miércoles 7 de junio, mañana. De acuerdo a lo señalado, la presidencia del Consejo será asumida por el Partido Republicano.
y la vicepresidencia quedaría en manos de un consejero de izquierda. En la pantalla ustedes están viendo las imágenes del solemne momento del reality constituyente. Bastante más moderado que lo que fue el primer circo constituyente. ¿Se acuerdan cómo fue esto? ¿Cómo olvidarlo? Yo lo recuerdo como si fuese así ayer. ¿Se acuerdan que fue un acto con bombos y platillos en La Moneda? Que pifiaron el himno nacional, que la cantidad de invitados era excesivamente superior a lo que ustedes están viendo en pantalla, y que además fue rodeado por delincuentes violentistas que generaron disturbios al mismo momento en que esto se estaba realizando, cosa que hizo que la ceremonia se suspendiera. ¿Se acuerdan de esto? Yo de verdad me acuerdo como si hubiese sido ayer. Habían enfrentamientos con carabineros fuera del evento. Muy impresionante. Ahora, lo interesante de todo esto es que un grupo de extrema izquierda interpela a Gabriel Boric en su llegada. Vamos a ver el video. Ya es como normal que los progresistas no sean queridos por su pueblo. Como lo mismo que pasa con Chile Vamos, ¿se han dado cuenta? Ellos llegan al poder con un discurso y después como que se les olvida. Y bueno, este tipo de cosas es lo que ya estamos acostumbrados un poco a ver, ¿no? Que son interpelados en las calles por la ciudadanía. Porque, insisto, llegan al poder con una idea, con un discurso y después lo cambian. Hasta de violador de derechos humanos lo trataron. ¿Será que van más adelantados a sus pueblos, como dice Gabriel Boric? ¿Y que por eso el pueblo no los entiende? Impresentable. Me molesta la mentira, esa es la verdad, telepensante. Bueno, y esto nos va a sorprender porque sorprendió a todo el mundo político. Fallos de las ISAPRES da un vuelco inesperado. Y es que ya uno no entiende nada. La ministra Bribanco declara públicamente, de la Corte Suprema por supuesto, que las ISAPRES solo deberán devolver la plata a las personas que demandaron. Esto cambia radicalmente la interpretación del fallo de la Corte Suprema. Rápidamente, desde el gobierno reaccionaron. Carolina Toá anunció que presentaron un recurso de aclaración, luego de que la ministra Ángela Vivanco dijera que la restitución de los cobros en exceso beneficia solo a quienes demandaron y no a todos los cotizantes. Ministros apuntaron a un cambio de escenario y a un nuevo criterio del tribunal. Las ISAPRES también se sintieron sorprendidas. ¿Será este un flotador para las ISAPRES? El gobierno quiere eliminarlas, claro está. Todos creen que el reembolso con esto será inferior a los 1.400 millones de dólares, calculados por la superintendencia, pero la cifra aún es difícil de precisar. Mira lo que dice Ángela Vivanco. Tampoco se nos ha hecho ninguna consulta por ningún incumbente a estos procesos, es decir, ni por la superintendencia ni por las ISAPRES, dijo el domingo en La Tercera. Esto es como decir, nadie leyó el fallo, nadie me preguntó. Como que se está haciendo un poco la loca, ¿o no? ¿No les parece a ustedes? Es muy extraño que esté diciendo esto. Vamos a ver qué dice el ministro de Justicia al respecto. Ministro, esta mañana el ex superintendente de ISAPRES, Patricio Fernández, tuvimos la posibilidad de conversar con él y él decía que esto demostraba también y le daba la razón a quienes lo plantearon, que los fallos sí son interpretables, efectivamente. Y lo decía él en contrario a lo que había planteado el gobierno inicialmente. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo diría, no sé si Patricio Fernández es abogado o no, pero lo que sí diría es que hay que tener cuidado con eso. Todo estudiante de Derecho aprende no solo que el derecho administra desacuerdos, sino que aprende una segunda cuestión adicional, y es que una vez sometido un asunto a un tribunal de justicia, lo que corresponde es cumplir las sentencias. Si hay un asunto que no está claro, si hay un asunto que es impreciso, a quien le corresponde aclarar es al propio tribunal que adoptó la decisión. Y yo creo que en esto, aun cuando estemos hablando de un tema especialmente sensible, uno tiene que volver sobre las instituciones. Ayer existió una declaración, lo que importa es lo que dice una sentencia.
Y por lo tanto, el Ejecutivo lo que hace es volver sobre la Corte y particularmente sobre la Sala para que sea mediante una resolución judicial que precise si es necesario precisar algo. ¿Ven que es un giro inesperado? Vamos a ver lo que dice Camila Vallejo. Sin lugar a duda, a todos nos sorprendió la entrevista de la vocera de la Corte Suprema, la ministra Vivanco, producto de que en el fallo de la Corte Suprema se había señalado textualmente que la aplicación del fallo era de carácter general, ¿no? Y así se leyó por parte de todos los organismos durante mucho tiempo. Dicho esto, no basta con las solicitudes de aclaración que ya se habían presentado en su oportunidad por parte del Ejecutivo. No es primera vez que se evalúa la presentación de un recurso de aclaración. Ya se ingresó uno, si no me equivoco, en el mes de enero. Y por lo tanto, lo que corresponde es, a propósito de esos recursos, insistir en la precisión que se requiere a propósito de las últimas declaraciones, ¿no? Ay, como que no está tan feliz, me da la idea. No sé por qué tengo esa sensación. ¿Qué les parece a ustedes? Yo tengo que ser honesta y manifestar que no estoy de acuerdo con quebrar las ISAPRES. Obvio que siempre se puede mejorar la ley. No estoy diciendo lo contrario. Y espero que así sea. Pero sería catastrófico, ya hemos hablado de este tema, recuerden que incluso se habló mucho para el debate constituyente anterior porque pretendían cerrar la ISAPRE, pero el colapso del sistema de salud pública es una cosa inminente si esto ocurre. A mí me encantaría que, al revés, que más personas pudieran acceder a las ISAPRE, que se elimine FONASA en realidad. Recuerden que FONASA es más caro que ISAPRE hoy día. Qué increíble, ¿no? Y aún así las ISAPRES tienen que devolver la plata por la tabla de valores. ¿Y no creen ustedes que sería fantástico que las personas tuvieran un voucher que se pudiese usar en salud en vez de tener que estar pasando por la falsa caridad de los políticos, por ese sistema corrupto, burocrático de FONASA? Yo creo que con esto se disminuirían las listas de espera considerablemente. También Vallejo se refirió, aprovechando la situación, sobre la reforma de pensiones. Vamos a ver el video. Lo primero sobre la reforma de pensiones, bueno, yo creo que hemos sido en reiteradas oportunidades bastante claros y claras en señalar que la reforma de pensiones propuesta por parte del gobierno no tiene líneas rojas, que nosotros lo que queremos lograr como objetivo central es que las pensiones aumenten ya y no a 10, 20 o 30 años más. Por lo tanto, somos flexibles en discutir cuál es el mejor instrumento para garantizar eso. Lo segundo es que evidentemente necesitamos poner en el centro no solo el aumento de las pensiones ahora, sino que también construir un sistema de seguridad social legitimado, ¿no? Y que no se base solo en esta vieja idea que nos metieron en la cabeza de que cada uno se rasca con sus propias uñas, porque la sociedad no funciona así. No tenemos líneas rojas para la reforma, o sea, está diciendo que no hay nada inamovible, pero después dice que el sistema tiene que ser solidario. ¿Cómo decir que no van a transar sin decir que no van a transar? Básicamente. Sostienen en su discurso, a pesar de que la mayoría de los chilenos ya han dicho, han manifestado que no están de acuerdo con un sistema solidario de reparto, digamos, y ella los critica. ¿Qué es peor? No podemos seguir con esta línea en la cabeza, en que cada cual se rasca con sus propias uñas. Tan de socialismo comunista, esto de querer la redistribución de los recursos. Si ya los chilenos han dicho hasta el cansancio que quieren la propiedad de sus ahorros. ¿Cuál va a ser el incentivo para ahorrar si al final todos van a tener un piso mínimo? Explíquenme ustedes, telepensantes. Cuando hemos visto que estos sistemas de reparto lo que terminan haciendo es quebrar a los países, es generar un déficit fiscal estratosférico, sobre todo a países como Chile. Imagínense que esto pasa en Europa, imagínense cómo sería en Chile la cuestión. Y además, ¿cuál es el problema que cada cual se quiera rascar con sus propias uñas, Camila? Vamos ahora con un bonus track de Camila Vallejo. No hay una dependencia del programa absoluta al pacto fiscal. Lo hemos dicho, lo dije anteriormente, el royalty minero lo logramos sin reforma tributaria. Las 40 horas las logramos sin reforma tributaria. El aumento del salario mínimo con un subsidio histórico a las pymes lo logramos sin reforma tributaria. Y hemos avanzado sustantivamente en la mayor inyección de recursos en materia de seguridad
sin reforma tributaria. Y vamos a seguir avanzando en muchos aspectos sin reforma tributaria, pero hay algo que nadie puede desconocer, que Chile, para solucionar aquellas deudas grandes que tiene con la sociedad, requiere de nuevos ingresos permanentes a través de un pacto fiscal. Nadie está en desacuerdo con esa afirmación. Y si no lo podemos resolver en este periodo de gobierno, va a ser otro gobierno el que va a tener que enfrentarse al mismo dilema. Porque para llegar a una PGU de 250.000 pesos no basta un sistema de seguridad social. Se requieren ingresos permanentes a través de impuestos generales que carguen a los... Pero qué mentira más grande, Camila. Boric dijo lo siguiente en la cuenta pública. El CAE, la deuda histórica famosa de los profesores, la disminución de las listas de espera en el servicio de salud pública, más recursos a carabineros. Lo dijo claro, todo condicionado a la reforma tributaria. Casualmente, justo lo que más le importa a los chilenos. Y la otra gran mentira es que el royalty minero, por supuesto que es una reforma tributaria, obvio que no depende de la reforma tributaria, pues Camila, sí es una reforma tributaria en sí mismo. Recuerden que hace algunos programas atrás les comentaba que algunos economistas expertos en esta materia hablaban de que esto es una revolución tributaria y que era bastante poco honesto y poco serio que fuera una revolución tributaria por parte, que por un lado se tratara de implementar el royalty minero, por otro lado otros impuestos, por otro lado otros impuestos. ¿Por qué? Porque esto hace difícil calcular cuál es el impacto real en la carga tributaria para las empresas sobre todo. Así que estar diciendo que se aprobó el royalty minero como que no fuera una reforma tributaria, como si fuera un proyecto, no sé, de cualquier otro tipo de índole, me parece deshonesto, Camila. Además, claro, se aprueban las 40 horas laborales, el sueldo mínimo 500 lucas, pero también se aprueba con plata ajena que no es del gobierno. Si bien es cierto, ellos aseguran que van a subvencionar algunas pequeñas y medianas empresas, pero ¿cuántas serán telepensantes? Seamos honestos. Es que yo ya encuentro agotador que sigan mintiendo descaradamente desde el gobierno. Yo sé que es un hábito de la izquierda, pero por favor, Camila Vallejo, pasa que ya nadie les cree. Bueno, en fin, con esto me despido. Queridos telepensantes, les quiero agradecer la compañía del día de hoy. Les traje un video a continuación, pero antes, ya saben, debo recordarles, suscríbanse a nuestro canal, déjenos un comentario, pongan un like, compartan este contenido y ampliemos la comunidad de telepensantes. Recuerden, solo la verdad nos hará libres. Soy Claudio Ormeño para Esfera Pública. Adiós. Que tengan un excelente día martes. Chao, chao. Subjetiva que refiere a lo psíquico y espiritual. Siendo una experiencia individual, además es una experiencia colectiva, es decir, social, pues sirve a la realización de su ser, tanto como a la reproducción de la vida, las dos posiciones. Existe un elemento de la esencia que la sexualidad cursa la naturaleza y satisface el instinto. También su realización no se agota en sí misma en lo corpóreo, en lo sexual propiamente tal, sino que tiene una proyección psíquica, moral, espiritual, o sea, existencial y de autorrealización. Tiene que ver con toda experiencia humana, está necesariamente mediada por la creencia. Y es muy importante el rol de la creencia porque es la creencia predominante en tiempo y espacio que se tiene de la sexualidad. Esto es que la creencia le atribuye contenido, significado, valor y sentido a la sexualidad. Voy a presentar las inferencias acerca del proyecto según la lectura que hice. Conforme a lo expuesto, se aprecia que la cuestión del proyecto de ley no es un problema de la sexualidad en general y de la educación sexual en lo particular. La razón es que hay que refrendar en aquello, porque cuando se discute de sexualidad, en realidad se está discutiendo acerca de la concepción de ser humano. La sexualidad no está escindida del concepto de ser humano. Las razones para tomar una posición respecto del ser humano y su sexualidad tienen que ver con la creencia, porque por lo tanto, como concibo al ser humano, concibo la sexualidad. La sexualidad no es autónoma ni está separada del ser humano en todas sus dimensiones. De este modo, cuando estamos hablando de calificaciones y adjetivaciones como machismo o feminismo, estas corresponden a definiciones ideológicas.
Dado lo anterior, como se plantea que lo social es diferente o está disociado de lo valórico, se comete un profundo error. ¿Desde cuándo lo social no es valórico y desde cuándo la sexualidad no es valórica? En consecuencia, lo que se está en disputa es lo valórico, porque deriva de las distintas concepciones que tiene el ser humano, porque tiene un sustrato de creencias que siempre es ideológico. Lo que se está discutiendo en el proyecto es netamente ideológico, seamos sinceros. Lo que está discutiendo es precisamente lo ideológico, de ahí la relevancia y la trascendencia de la creencia. Todo ello porque se requiere cambiar la concepción del ser humano, se cambia la concepción de la sexualidad humana, y esto tiene que ver con el concepto de ser humano. Esto es una lucha ideológica pura. Consideraciones, representaciones u objeciones al proyecto. No se trata de oponerse a la educación sexual, sino que los términos y sentidos de la sexualidad que se pretende implementar, dado que los infantes debe existir un enfoque proteccional debido impropio a la sexualización. Es decir, nosotros debemos tener un enfoque proteccional frente a los infantes. Lo indebido e impropio es la hipersexualización. Reconociendo la validez de la educación sexual, cabe advertir que cuando se introduce la idea de autonomía progresiva de la sexualidad en la infancia, existe un riesgo de que se transite de una escalada hacia la soberanía sexual infantil, que significa que no hay ninguna autoridad anterior ni superior, independiente de la edad que se tenga. No habrá nadie que le diga lo que puede o lo que no puede hacer. En este contexto, lo que hay es un proceso de empoderamiento gradual y progresivo que desencadena un proceso de emancipación política en la infancia. Así, el empoderamiento sexual es el camino a la emancipación sexual infantil, y eso es un riesgo. El empoderamiento autonomiza al infante y lo encamina hacia la soberanía, lo que constituye un riesgo, puesto que facilitaría el acceso sexual con adultos, a la vez conduce a la fenomenología de los